Quiero pedirles que por favor tengan en sus manos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Sosténganla en su mano, por favor, y vamos a orar. Eterno y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinito amor y misericordia has provisto para nosotros estas palabras de vida. Queremos suplicar que el Espíritu Santo que las ha inspirado y las ha cuidado y protegido a través de los siglos y nos da la libertad de tenerla hoy en nuestras manos, esté con nosotros y nos permita escuchar directamente tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Como docente de nuestro colegio adventista, ya los años me han enseñado que en muchas ocasiones sucede que uno como docente enseña lecciones que a los chicos con dificultad se les queda. Decía mi abuelo, les entra por aquí y les sale por aquí. Pero también me he dado cuenta que cuando la lección viene acompañada de algo práctico, es más probable que haya una mayor recordación del tema en el futuro. Y así que el tema elegido para esta mañana va a ser algo práctico, religión práctica. No vamos a hablar de a qué horas empieza el sábado y a qué horas termina. Como alguien me dijo una vez, ¿por qué no hablamos de la cena del Señor? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el...? No. Conozco muchos predicadores que tratan de tomar una historia bíblica y sacarle las aplicaciones habidas y las no habidas, las inventadas y las no inventadas. Que Naamán se sumergió en el río 7 veces y que por qué Eliseo no le dijo que fueran 8. Pues la verdad, si Eliseo le hubiera dicho sumérgese 9, pues el milagro hubiera sucedido en la 9ª, porque el número en sí no es tan práctico como la lección de la obediencia. Quiero pedirles que empecemos nuestra lectura en el libro de Santiago, el capítulo 1. Y mientras buscamos el capítulo 1 de Santiago, vamos a hacernos una pregunta que todos sabemos la respuesta. Según la Biblia, ¿cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios? Note que la Biblia no habla de confesiones religiosas, sino de actitud del corazón. Mi Biblia dice: la religión pura y sin mancha ante Dios, el Padre, es esta. Y viene con 2 puntitos. Santiago 1:27. Y donde aparecen esos 2 puntitos quiere decir, les voy a explicar completo. Póngale cuidado porque todo es importante. Y menciona algunas cosas. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Punto. No habla de doctrina, no habla de algún concepto, algún dogma específico. Habla de una actitud. Y esa actitud viene de una relación personal con Dios. Porque el que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, dice Primera de Juan. El que dice que ama, no está la verdad en él. La verdad no está en él. La religión pura es visitar a las viudas, ayudar a otras personas. Si yo les pidiera a todos que pensáramos en una historia en la que se hablara del amor al prójimo, la mayoría citaría el capítulo 10 de Lucas. De Lucas, el capítulo 10, me llama la atención cómo empieza.
la historia del buen samaritano en el versículo 25. Entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús, otras versiones dice para tentar a Jesús, le preguntó. Ellos eran muy amantes de pensar cómo decir o hacer algo, u obligar a Jesús a decir o hacer algo que pudiera ser utilizado para acusarle. Y a veces se craneaban las cosas y le llevaban dos respuestas. A ver qué decía. Le preguntaron: ¿es lícito dar el tributo o no? Si decía que no, entonces lo acusaban por este lado. Y si decía que sí, entonces por el otro. Y Jesús les dijo: bueno, muestren la moneda, ¿qué significa? En esta ocasión, también para tentarlo, quiere decir que la pregunta había sido pensada por ellos. ¿Qué iba a responder Jesús? Y Jesús, utilizando un método didáctico, le contestó con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y viene la segunda: ¿cómo lees? O sea, ¿qué está escrito? Y usted, ¿cómo lee lo que está escrito? Entonces el maestro le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo: respondió bien, haga eso y vivirá. Esa es la respuesta, usted mismo la sabía. Y este hombre, dice el deseado de toda la gente, es que tratando de justificarse a sí mismo, porque se sintió como aludido, como si Jesús le hubiera dicho: bueno, usted me pregunta y usted sabe la respuesta, ¿para qué me pregunta? Entonces le cambió la pregunta. Versículo 29. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y la misma pregunta para nosotros hoy en esta mañana: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió, no en forma directa, sino con una anécdota. Elena de White especifica varias cosas de esta anécdota. Primero, que los acontecimientos que Jesús está relatando eran conocidos por ellos. O sea, las personas que estaban ahí al lado de Jesús conocían los hechos, no era nada nuevo. Segundo, que Jesús le estaba relatando algo conocido y reciente. Eso acababa de pasar hacía 2 días. Y tercero, que de los 5 personajes nombrados, 2 estaban presentes. 2 estaban presentes. Entonces continúo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Ya tenemos 2 personajes que no estaban ahí presentes. Los ladrones, la Biblia no dice si eran 2, 3, 5, 7, no estaban ahí. Y otro, el hombre herido, no estaba allí. Continúo leyendo. Versículo 31, y quisiera que ustedes me ayudaran en el versículo 31, que me indicaran qué palabra o palabras utiliza la versión de la Biblia que usted maneja. La mía dice así, versículo 31, por casualidad. ¿Cómo dice la suya? Aconteció. Por casualidad, un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo pasó por el otro lado.
Entonces mi versículo 31 empezó diciendo, por casualidad. Y el versículo 32 empieza diciendo, asimismo o de igual modo, que traducido quiere decir también por casualidad. Pero nosotros sabemos que las casualidades en la vida cristiana no existen. El libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo que relata la historia del buen samaritano, nos dice que Dios colocó al sacerdote en el camino. No fue por casualidad, porque el sacerdote pudo perfectamente haber emprendido la ruta más temprano en la mañana, o ser el herido, o más tarde cuando ya habían recogido el herido. Pero la hora elegida, Dios lo puso en el camino, en ese sendero. ¿Por qué razón? Porque quería darle la oportunidad de ejercer lo que predicaba. Lo que predicaba. Lo mismo el segundo personaje que estaba presente allí. Algo que me llamó la atención cuando yo leí es que en ningún pasaje de la Biblia menciona que el hombre herido fuese israelita, aunque lo era. Pero Elena de White no solo lo identifica como israelita, sino como perteneciente a la tribu de Leví. O sea que el segundo personaje, que como dice la Biblia pasó de lado, era de la misma tribu a la que pertenecía este hombre. Entonces tenemos los personajes que sí estaban ahí presentes cuando Jesús estaba hablando. El sacerdote estaba ahí, el levita, que pasaron de lado, estaban ahí, estaban escuchando. Elena de White menciona otros que estuvieron presentes en la página 462. Los ángeles. ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino, en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaban misericordia y ayuda. Todo el cielo observaba para ver si el corazón de estos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio humano. Cristo les había enseñado a ellos cuál debía ser su comportamiento cuando encontraran a alguien en necesidad en el camino, incluso los animales. El libro de Deuteronomio dice que si usted va caminando y encuentra al asno de su enemigo caído bajo las caras, no se debe hacer el loco, tiene que ayudarle a levantarlo. Así sea el vecino que me trata mal y que me mira feo, hay que ayudarlo. Cuanto más un ser humano. Y así como los ángeles están pendientes de que aprovechemos las oportunidades que nos da de servir y ayudar a otros, y están anotando y registrando lo que hacemos y o dejamos de hacer, de tal manera que cuando sucede lo relatado en el capítulo 24 de Mateo, titulado El juicio de las naciones,
Cuando Jesús está llamando a un grupo de personas, no los está llamando por sus creencias, ¿ok? No los está llamando por su posición económica, no los está llamando por su puntualidad o impuntualidad al asistir a la iglesia, y los está llamando benditos, benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre y heredará del reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo en la cárcel y me visitaste. Necesité ayuda, viniste. Y estos benditos del Padre, algunos sorprendidos, van a decir, le van a decir al mismo Jesús: Señor, pero ¿cuándo te vimos? Yo no recuerdo haberte visto. Y Jesús contesta: cuando lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. La religión pura y sin mácula delante de Dios es ayudar a las personas. Y a veces erróneamente creemos o consideramos que cuando yo ayudo a otra persona, esa otra persona es la única beneficiada. Y resulta que yo, que estoy dando mi ayuda, también soy beneficiado, y grandemente. Les voy a relatar como cuando tengo con mis alumnos el devocional. Ustedes tienen la ventaja que ellos no tienen, y es que el devocional en el colegio son solamente 15 minutos, no nos da tiempo para más. Entonces, ¿cómo hago yo mis clases? Pues yo invento un temita, busco, investigo, averiguo, indago, escribo, anoto, apunto, registro, y a veces empiezo a contarles una historia el lunes y toca parar porque sonó el timbre y pues continúo el martes, el miércoles. O a veces damos una mini historia el lunes, una mini historia el lunes. Entonces hoy tenemos tiempo. Ya me dijo el hermano que hoy no me preocupara por el tiempo, que hoy tenemos tiempo. Cuando nosotros ayudamos a otra persona, somos los primeros y los más grandes beneficiados. Si esa frase es un axioma, o sea, es real y no necesita demostración, quiere decir que cuando yo dejo de ayudar a otro, estoy dejando de recibir bendiciones. Primera historia. Las dos historias son reales, son verídicas, y suceden más o menos como al mismo tiempo. El año no lo recuerdo. Cuando lo leí, pues lo leí hace tantos años que yo no lo recuerdo. Pero sí sé que sucedió en una isla en el Océano Pacífico. Una isla pequeña, no tan pequeña como no vive así una persona, pero muy, muy pequeña. La isla no tenía sino una mini aldea, o una aldeita, un caserío ahí, y tenía una colina, y en la colina nacía un arroyito, y el arroyuelo ahí tomaban agua dulce y todo. Cuando leí la historia aparecía la fecha exacta, pero por el contexto yo inferí que se trataba de un día domingo, en la mañana, por dos cosas. Número uno, menciona que los niños no estaban en la escuela, estaban jugando en las calles, descalzos. Y los hombres, que en su inmensa mayoría se dedicaban a la pesca, no habían salido a trabajar, estaban descansando, un día de ocio y de descanso. Había un hombre llamado Roy Patterson. Él era el único que vivía en la colina y era prácticamente el único en esa aldea que cultivaba. Los demás
pescadores y uno que otro comerciante. Y lo que pescaban iban y lo vendían y traían los productos. Pero Roy cultivaba arroz, vivía solo, así que infiero que ya era un hombre de edad, jubilado, en una choza en la colina. Y como todos, cuando el día está claro, el sol resplandece con toda su fuerza, la gente está feliz como sentada mirando para el mar. Pero algo extraño sucedió, y fue un temblor de tierra fortísimo. Toda la isla se sacudió. Y Roy, que estaba solo, estaba mirando la aldea y notó algo que lo asustó muchísimo. No fue el temblor. Y la gente en la aldea, como siempre pasan los temblores, ¿no? Temblor que sacude, todo se le caen a uno los tiestos, las ollas, los platos y todo. ¡Prum! Y todos salen a la calle con la misma pregunta del día, ¿no? ¿Sintió el temblor? Pues claro, estamos afuera aquí asustados por el temblor. Y todo el mundo estaba conversando, dialogando. Y nadie se percataba de lo que estaba sucediendo. Pero Roy, que tenía una vista panorámica de la aldea, sí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué viene después de un fuerte temblor? El mar empezó a retirarse. Se veía la tierra seca y Roy sabía lo que eso significaba. ¿Qué hacer? ¿Gritar? No lo van a escuchar, y si lo escuchan no lo van a entender lo que está diciendo. ¿Correr hasta el pueblo a avisarles? No alcanza el tiempo. No alcanzaba el tiempo. Así que lo único que se le ocurrió a Roy fue, de su estufa de leña, sacar unos chamizos encendidos y prender el techo de su choza. Eso sí se nota, desde lejos se nota. Techo de paja, en segundos estaba ardiendo y salía una gran humareda hacia el cielo. Y la gente en el pueblo se dieron cuenta. Se está quemando la choza de Roy. Se está quemando. Imaginaron que de pronto por el fuerte temblor algo se había caído de la estufa, una vela o algo se quemó. Se está incendiando. Pobrecito Roy, vamos a ayudarle. Y otros dijeron: ay, de aquí que lleguemos. Pero los que se animaron, al que más pudo agarró un balde con agua y empezó a correr montaña arriba. ¿Por qué corrían? Porque había una necesidad de su vecino. Cuando emprenden la carrera, ¿qué están pensando? Están pensando en ayudarle a él. Y oh sorpresa, cuando van llegando a la casa, ven a Roy con el chamizo encendido, haciéndole señas: vengan, vengan, vengan. Y ahí sí se percataron de qué era lo que había pasado. Roy les mostró el pueblo. Miren, miren. Y la gente, aterrada, volteó a mirar atrás justo en el instante en que el mar regresaba con una fuerza y una furia impresionante. Barrió completamente la aldea, casas, chozas, todo lo destruyó. Muchos muertos, pocos sobrevivientes. Pero ¿quiénes sí estuvieron seguros? Los que emprendieron camino con el propósito de ayudarle. Ellos en su idea era ayudar y fueron bendecidos grandemente
porque mantuvieron el espíritu. Como dice Santiago, la religión pura es: ayuden a los demás, ayuden al prójimo. Eso es la religión pura. Un segundito. Segunda historia. Segunda historia. Año 1940, parte sur de Alemania. En plena Segunda Guerra Mundial, usted sabe que los soldados de Hitler, el ejército nazi, estaba invadiendo otros países con su errónea idea de la supremacía aria. Habían decidido que toda persona, todos los judíos debían ser arrestados. Eso era lo que le decían a la población: hay que arrestarlos. Pero muy pocos sabían lo que realmente sucedía con estas personas. Eran llevadas a campos de concentración, condenadas a trabajos forzados, y morían con experimentos médicos y científicos de creación de armas, como conejillos de indias. La población, asustada, seguía al pie de la letra lo que les enseñaban. Y uno de los mandamientos era que si algún ciudadano alemán tenía conocimiento de la ubicación de algún ciudadano judío, debía denunciarlo para que la SS vinieran y lo arrestaran, solo por ser judíos. No más. La historia sucede en las montañas, ya les dije que al sur. Había empezado el invierno. Había un hombre que había quedado viudo hacía poco. Vivía en una hacienda, en una finca. Él vivía solo y tenía una hija de 2 años y medio. Ocasionalmente, cada 10 o 15 días, Frank, que era el nombre de este personaje, iba al pueblo cercano a vender sus productos, a comprar provisiones. Y la mayoría de las veces hacía el camino, iba el recorrido con su hija. Pero en esta ocasión, no sé si la fecha tendría que ver, Frank tenía otros planes. De pronto, encontrarse con sus amigos, tomarse algo, quedarse departiendo con ellos y ya en la noche regresar. Así que para que su hija no fuese un estorbo para él, decidió ir a la granja más cercana, 20 minutos en el carro. Sus vecinos eran una pareja de ancianos que vivían solitos. Y Frank llegó a pedirles un favor. ¿Y qué favor les iba a pedir? Que si ellos podían cuidar a su hija mientras él iba al pueblo. Y la niña no se quería quedar y lloraba: no, papi, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo. Y él: no, quédese con ella. Los abuelos que vieron todo eso le dijeron que sí, que la dejara, que no había problema, que se subiera en la camioneta y se fuera. Ellos entraron a la cocina, se distrajeron un instante, y en ese momento de distracción, Frank se subió a la camioneta y se fue. La niña se quedó llorando y no entró a la casa, sino que la niña emprendió camino con la idea de alcanzar a su papá. Pasó todo el día
caminando sin recibir alimento. Y en la noche, cuando la temperatura bajó y empezó a nevar, la niña, ya casi muerta de frío, lloraba acurrucada al lado de un árbol. Y pasó un hombre, Aleph. Por el nombre sabemos que era judío. Casi 70 años, pobre, estaba queriendo huir del país hacia el sur, tratando de escapar de la persecución iniciada por los soldados nazis. Y en el camino se encontró con esta niña. Como pudo, compartió con ella algo de comida, y como la niña no estaba vestida apropiadamente, decidió llevarla alzada. Abrió su sobretodo, lo puso acá y empezó a caminar. Era tal vez medianoche y él iba caminando, cuando de pronto sintió que venía un carro, y hay que tomar una decisión: ¿seguir escondido o parar el carro y pedir ayuda? Decidió lo segundo. En la orilla de la carretera le hizo señas al conductor del carro para que parara, y el hombre venía medio borracho. Sin embargo, con solo verlo, lo reconoció y dijo: ese es un judío, yo no me quiero meter en líos con nadie. Aceleró y se fue. Llegó a su casa y Aleph empezó, dijo, me imagino, porque no es normal que a estas horas de la noche, en esta soledad de esas montañas, pase un carro. Así que lo más probable es que esa persona viva cerca. Así que emprendió el camino, buscando la casa, buscando ayuda, buscando abrigo. Frank llegó como pudo, borracho, subió y se acostó a dormir. Al siguiente día, en la mañana, se levantó pensando en ir a la finca vecina, a donde sus vecinos, por su hija. Emprendió camino, se subió en el carro, arrancó, y en la carretera, ya atravesado así, de lado a lado, había el cuerpo de un hombre muerto a causa del frío de la noche. Y él inmediatamente lo recordó: ah, el judío que se me atravesó en el camino anoche. Molesto, se bajó del carro, pensando en tomar el cuerpo muerto de este hombre y arrojarlo a un lado del camino para él poder continuar su camino. En ningún momento había pensado en que era un ser humano, que había que brindarle ayuda. No. Se bajó y con la pierna lo volteó. Y para su sorpresa, su hija estaba ahí, muerta, también de frío. Cuánto arrepentimiento en este hombre. Cuánto pensó si él hubiera ayudado, su hija estaría con vida. Si él se hubiera dignado a brindar ayuda como un buen samaritano, su hija ahora muerta a consecuencia de su mala decisión por negar la ayuda. A partir de allí, la casa de Frank se convirtió en un refugio para todos aquellos judíos que también estaban haciendo el mismo camino, cruzando las montañas. Y él, después de muchos años, cuando relató esta historia por primera vez, decía que era la única manera de que él pudiera encontrar algo
de paz, por haber sido negligente en ayudar al prójimo en un principio. Jesucristo nos dice que todos nosotros tenemos la misma oportunidad de ser ayuda para otros, de motivar a otros. No se preocupe. No se preocupe si usted va a brindarle un plato de comida, algo de ropa, hospitalidad a alguien que no puede pagarle. Esos son los que más necesitan. El libro de Proverbios, en el capítulo 19, el versículo 17. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios: el que da al pobre, ¿le presta a quién? Le presta a Dios. El que le da al pobre, le está haciendo un préstamo y Él le dará su paga. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. En mi versión, ya mi biblicita está bastante viejita, pero me encanta porque a veces tiene algunas expresiones que me hacen pensar, y bastante. Deuteronomio capítulo 15. Si hubiera algún pobre entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás a él tu mano y le prestarás lo que baste para su necesidad. Guárdate de abrigar en tu corazón perversa intención. No vayas a ponerte a pensar que está cerca el año de redimir las deudas, porque él podría clamar contra ti y se encontraría pecado en ti. Versículo 10: sin falta le darás. No sea tu corazón mezquino cuando le des. No sea tu corazón mezquino cuando les des. Y el Eterno tu Dios te bendecirá en tus obras y en todo lo que emprendas. Versículo 11. Por favor, léalo en su Biblia. Yo lo leo en la mía, porque la mía tiene unas palabras que no tiene la suya. Es una versión muy hermosa. Dice: porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en la tierra, en tu tierra. Note que el artículo tú en mi versión está como 6 veces. En la mayoría, porque yo leí la Reina Valera del 60, no está el artículo tú, está él, indefinido. Pero en el mío, en el versículo 11 dice: tu mano, abra tu mano. ¿A quién? A tu hermano. Su Biblia también dice tu hermano, pero en la mía dice tu pobre. No es que le abra la mano al pobre, es a tu pobre y a tu menesteroso, Al igual que sucedió con la parábola del buen samaritano, este personaje que decidió ayudar a su prójimo en necesidad, aún sabiendo que si las cosas hubieran sido al revés,
que hubiera sido el samaritano el que estaba herido, el judío lo habría dejado ahí y habría pasado de lado. Él sabía eso. Pero decidió bajarse de su cabalgadura, de sus provisiones, compartir y con eso atender al enfermo, sanar sus heridas, suavizarlas con aceite, subirlo a la cabalgadura. Es decir, de allí en adelante el samaritano hizo el recorrido a pie y el herido iba sobre el caballo. Algo que me parece hermoso del relato de Jesús, porque no solo lo atendió, lo llevó, fueron al mesón o al hotel y lo cuidó toda la noche. Probablemente el herido tuvo fiebre y él estuvo colocándole pañitos de agua fría para bajarle la temperatura. Y en la mañana, como él debía emprender el camino, hizo algo todavía más extraordinario. Dejó paga el hospedaje del herido. Nunca sabremos, solamente en la tierra nueva, si estos dos hombres se encontraron alguna vez, porque es muy probable. Decidió ayudar, porque es que la religión pura es ayudar. Que el Señor pueda bendecirnos a nosotros y podamos en nuestras oraciones personales pedirle: Señor, dame la oportunidad de ser tus manos, dame la oportunidad de ser tus pies y de servir a mi prójimo. Muy pronto, hermanos, muy pronto tendremos la oportunidad de escuchar de labios de Cristo la frase y la invitación: venid, benditos de mi Padre. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Nos colocamos de pies, por favor, o de rodillas. Si podemos de rodillas, coloquémonos de rodillas, ya que tenemos el privilegio de hacerlo. Misericordioso y eterno Padre Celestial, te damos gracias porque nos amas, porque ideaste un plan de salvación y nos has incluido en él desde el principio de la eternidad. Te damos gracias por el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas al llamarnos al conocimiento de tu Evangelio. Padre, queremos suplicarte que nos ayudes a ser instrumentos útiles en tus manos para que tu mensaje de amor, misericordia y salvación pueda expandirse, para que la obra sea culminada, Señor, y para que Cristo pueda venir a llevarnos a nuestro hogar celestial. Suplicamos que tu Santo Espíritu, que ha estado con nosotros en esta mañana, continúe dirigiendo nuestros pasos en todo momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.